¿Cómo calcula usted que puede ser el próximo sexenio con nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum? Y otra hora del mundo no sabemos qué presidente pueda ser. ¿Cómo estar atentos, cómo estar muy al alba ante esa situación, presidente? Bueno, decía que es importante la relación económica, comercial, al grado de que nos necesitamos mutuamente. Ya no sería posible una ruptura en las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos. Sería un caos para ellos y también para nosotros. Sí, porque nos complementamos, hay muchos bienes que ellos consumen y se producen en México. Sí. Y también nosotros necesitamos de las inversiones de Estados Unidos y de la tecnología de Estados Unidos y necesitamos también, en tanto no se logre la autosuficiencia alimentaria, necesitamos también de algunos alimentos. Por ejemplo, sí, señor, no somos autosuficientes en maíz. Somos autosuficientes y eso lo reforzamos y lo vamos a seguir reforzando seguramente, porque la presidenta tiene esa visión en lo que es el maíz blanco, el que consumimos. Consumo humano. Para el consumo humano. Sí, señor. Pero no en el maíz amarillo, que se utiliza para forraje, porque nosotros hemos decidido no permitir que se utilice ese maíz para el consumo humano. Sin embargo, ese maíz que ellos venden a buen precio, porque sus productores de maíz reciben subsidios, los productores de maíz en Estados Unidos reciben el 100% de su costo de producción vía subsidios. Entonces pueden ellos vender a precios bajos. Por eso se genera cierta competencia desleal con nuestros productores que reciben muy poco. Es hasta ahora que hay precios de garantía, que se entregan de manera gratuita los fertilizantes a pequeños productores, pero en general no había apoyo, porque en la concepción de política neoliberal, de política económica neoliberal, en un mundo globalizado, decían, sí, se podía comprar afuera lo que se necesitara y que no había necesidad de fomentar el campo ni las actividades productivas. Se llegó a decir que la mejor política industrial era la que no existía. Sí. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Sí, cómo no. Bueno, nosotros no consideramos que esa sea la opción, la alternativa. Nosotros pensamos que es indispensable la autosuficiencia, buscar autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética. Avanzamos considerablemente en este sexenio en la autosuficiencia energética, porque la política petrolera era vender petróleo crudo y comprar gasolinas. También una concepción economicista muy elemental, sin tomar en cuenta una serie de factores, la generación de empleos en México, el darle valor agregado a nuestra materia prima,
los tecnócratas decían que no era negocio la refinación, que el negocio era sacar el petróleo y venderlo, claro, porque no se le paga renta a la naturaleza. Sin embargo, se produce una gran dependencia, muy riesgosa. Claro. Se llegó a importar hasta el 80% de las gasolinas que consumimos. Cuando la crisis por el huachicol, llegamos a tener reservas porque dependíamos de las importaciones de gasolinas para 4 días. 4 días. Imagínate, imaginemos todos que no nos vendan gasolina. No solo depender de sí, en 15 días, ¿qué hace un gobierno? Tumban a cualquier gobierno. Entonces, si tenemos nuestras gasolinas, nuestro diésel, es distinto. Es distinto. No estoy insinuando de que se atreviera cualquier gobierno extranjero a hacer eso. O sea, siempre se conseguiría pues la gasolina. De todas maneras, hay que evitar ¿sí? esos riesgos, un poco lo que decía tu maestro, o sea, cuidado ¿sí? con la dependencia. Lo mismo en el caso de los alimentos. Lo mismo en el caso de los alimentos. Hemos avanzado bastante, sin embargo, dejamos de ser autosuficientes en granos básicos. Somos, decía yo, dependientes en maíz amarillo. Sí. La presidenta electa decidió que la acompañe como secretario de Agricultura Julio Verdaguer, que es un extraordinario, exitoso, ¿verdad? Sí, muy bueno, conocedor de todo lo relacionado con la producción del campo, con el sector agropecuario, hombre muy serio, muy capacitado, muy preparado, y entonces va a ayudarle mucho en eso. Entonces, yo creo que hay que ir hacia la autosuficiencia y pienso también que sería conveniente preparar un plan de sustitución de importaciones hacia adelante. Yo recomendaría eso. Tenemos una balanza comercial que nos favorece, no tenemos déficit comercial, es una balanza superavitaria, es decir, vendemos más de lo que compramos. Sin embargo, hay renglones donde no se sectores o mercancías o productos que se importan que podríamos nosotros producir aquí. Sobre todo tenemos una balanza muy desfavorable con relación a China. Con relación a China, es más lo que nosotros compramos de China, contrabando muy duro que están lo que le vendemos. Y hay muchos productos que podríamos nosotros producir, desde luego en el marco de esta integración económica de América del Norte. Pero bueno, ya eso va a corresponder a la
próxima presidenta. Veo que le va a ir muy bien en su relación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá. Cuando yo inicié, apostaban a que iba a haber ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Recuerdo, bueno, habían motivos porque el presidente Trump había comenzado con una política muy crítica hacia México. Mucho. Incluso quería cerrar la frontera para que no se llevara a cabo una relación económica con México. Hablaba de que eran deficitarios con relación a México, que se estaban saliendo empresas, estaban perdiendo empleos, y como es un hombre de visión, entendió que no podían convertir a Estados Unidos en un gueto, aislarlo, eso no es posible. Cuando hablan de que van a cerrar la frontera, pues menos ahora. Claro. Imagínense cuánto costarían los automóviles en Estados Unidos, se incrementarían muchísimo de precio, 10, 15 mil dólares por vehículo más pagaría el consumidor estadounidense si no se exportaran los vehículos o las autopartes automotrices de México, y así en muchas otras cosas. Entonces, había esa idea de cerrar. Afortunadamente fue cambiando y con él firmamos el nuevo tratado, que nos ha ayudado muchísimo a los dos países, sí, nos ha ayudado. Y recuerdo que fui a la Sociedad de las Américas, que es una asociación de empresarios, inversionistas en Nueva York, con alguna relación con la Fundación Rockefeller. Entonces me invitaron, era yo candidato a la presidencia en el 18, y la coordinadora de todo el grupo, bueno, estuvimos hablando ahí con banqueros y con inversionistas, y dice, bueno, yo lo único que le pido es, porque es probable que gane, lo único que le pido es que me invite a la primera reunión que va a tener con el presidente Trump, porque no me la quiero perder, porque daban como hecho de que iba a haber choque, sí, que iban a salir chispas, fricciones. Sí, y no pude invitarla a la primera reunión, pero fue muy buena la relación con el presidente Trump, y ya dije, con el presidente Biden ha sido también muy buena, inmejorable, respetuosa hasta ahora, pero no es un asunto trascendente, es nada más recordarles, porque se les olvida, imagínate, más de 200 años de la política Monroe. Y hay esa manía, no en todos los funcionarios de Estados Unidos, no en el presidente Biden, pero sí en algunos políticos, congresistas, algunos funcionarios del Departamento de Estado, de las agencias. Entonces, es un proceso que lo tienen que ir superando
entendiendo de que se avanza más, Claro. que nos conviene más la integración respetando nuestras soberanías, la integración económica respetándonos. Entonces, en el caso de la presidenta electa, yo considero que cualquiera que sea el resultado, quien gane la elección en Estados Unidos, va a tener con ella una muy buena relación. No va a haber ningún problema. Ella es una mujer muy inteligente, bien formada, con experiencia, Sí. es honesta. Nada más, es mujer, es muy sensible. Ajá. A veces nosotros los hombres somos más rudos en nuestro trato. La mujer es más fina, más exquisita, ¿Ah, sí? más sensible, Sensible, sí, entre cómo no. otras cosas. Entonces va a ser una muy buena, Interlocución. sí, muy buena la relación. Sí, no tengo ninguna preocupación. Además, es un asunto también ya estructural, que es lo que deben de entender nuestros adversarios. No puede haber una ruptura. ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente. No es que un país pueda castigar a otro. Ya no, ya pasó ese tiempo. Es que tenemos una relación económica, comercial fundamental, Esencial. esencial. Entonces, tiene que darse Condiciones. de igualdad, lo que sostiene el presidente Biden. En pie de igualdad. En pie de igualdad, pie de igualdad. Permítame tantito. Sí, en todos los casos, ellos saben muy bien de que el gobierno nuestro es un gobierno con autoridad moral, un gobierno honesto, que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Eso lo saben. Y también saben los hombres de Estado, los estadistas, saben que eso es lo que nos conviene a todos los pueblos y a todas las naciones del mundo. No permitir la corrupción, no permitir el que se establezca una relación ilegal, mafiosa, entre el poder económico y el poder político, y mucho menos entre la delincuencia organizada y el Estado, que a nadie conviene en ningún lugar del mundo que se establezcan narcos gobiernos o narcos estados. Eso se sabe. Sin embargo, lo que está siempre de por medio es ese afán
de querer sentirse superior y colocarse como gobierno del mundo y no respetar las soberanías de los pueblos. Hay una frase que me gusta mucho de Washington, a ver si la pones. Dice que ningún país, palabras más, palabras menos, puede aprovechar el infortunio de otros pueblos, por poderoso que sea. Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos.